También sociólogos de la órbita de los países orientales como Ibn Khaldun propusieron el estudio de la historia de la humanidad. Él escribió un gran manual que se llama Los Muaqaddimah, ¿no?, en donde estudia la historia de la humanidad. Y lo interesante de los estudios de Khaldun es que utiliza una perspectiva histórico comparada. Tocqueville, por su parte, se encarga de hacer un análisis comparativo entre la democracia del ancien régimen en Francia y la nueva democracia que acaba de instaurarse en América, y precisamente es el título de su obra, La democracia en América. Entonces hace un estudio comparativo entre estas dos democracias y determina por qué la democracia norteamericana se desarrolló de mejor forma que la democracia francesa. Y posteriormente Max Weber hará un estudio similar a esto, en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, al observar que la democracia francesa se basó en estructuras sociales jerarquizadas, porque había ahí una monarquía y había una estructura jerarquizada. En cambio, la democracia en América se desarrolló de otra manera porque no había esa jerarquía, ¿no? También Comte, la propuesta de Comte también es muy interesante porque Comte utiliza un término para referirse a la sociología, le dice la física social, y pretende aplicar los métodos de las ciencias duras como la biología, la química, la física, a las ciencias sociales. Y él pretende descubrir las leyes que rigen el funcionamiento de la sociedad como si fueran unas leyes físicas, unas leyes inexpugnables, unos axiomas conceptuales, ¿no? Entonces él habla sobre las leyes en la sociología. Fue el que creó el concepto de sociología, ¿sí? Este es el aporte que les puedo revelar de Comte, aunque ustedes en el texto tienen alguna otra información, y si ustedes quieren ahondar en estos estudios, pues perfectamente lo pueden hacer. Sin embargo, esto solamente corresponde al primer capítulo. Luego también hacemos referencia a algo sobre los teóricos sociales y sobre los sociólogos de la política, como Marx, como Spencer, como Durkheim, como Max Weber. La propuesta de Marx es bien conocida por todos ustedes, tiene su propuesta se puede diferenciar en su propuesta filosófica y su propuesta sociológica. La propuesta filosófica de Marx es el materialismo dialéctico, que señala que la humanidad avanza y que la historia del ser humano avanza en tres momentos, ¿no? Tesis, antítesis y síntesis, que implican la afirmación, la negación y la negación de la negación. Él habla sobre la dialéctica, que es una ciencia del movimiento, o sea, toda la historia se basa en el movimiento, en la lucha de los contrarios, y se produce este movimiento de afirmación, negación y negación de la negación, tesis, antítesis y síntesis. Esa concepción filosófica aplicada a la historia implica que Marx determine que a lo largo de la historia han habido algunas formaciones políticas, desde la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y finalmente el comunismo. Y él habla de una transición del socialismo al comunismo, que sería el socialismo. ¿Y cómo se produce este salto dialéctico, este movimiento en la historia, en su materialismo dialéctico? Pues él señala que las sociedades están condicionadas por la estructura de producción. El modo de producción condiciona la superestructura social. Y ese modo de producción está a su vez condicionado por aquella persona que tiene la propiedad de los medios de producción. Por ejemplo, en el esclavismo, la propiedad de los medios de producción eran el que tenía más esclavos podía producir más, y en el feudalismo el que tenía más tierras podía producir más, y en el capitalismo es el que tiene más capital. Entonces, para una sociedad capitalista, un modo de producción capitalista implicará una sociedad capitalista, una sociología capitalista, un derecho capitalista, etcétera, etcétera. Por eso, los que siguen la línea marxista estructuralista consideran que el derecho es un instrumento de dominación de aquellos que tienen el poder frente a aquellos que no lo tienen, ¿no? Herbert Spencer es considerado un organicista, en cambio, de la sociedad, ¿no? Porque él considera que la sociedad puede asimilarse a un ser vivo y que reúne todas las características del ser vivo, es decir, nace
crece, evoluciona y muere y mueren las sociedades. Y les da las mismas características de los seres vivos. Mientras un ser vivo es más complicado, sus estructuras tienden a ser más complicadas, tienden a tener más órganos y esos órganos a desarrollar o cumplir con determinadas funciones. Por eso, la teoría de Spencer, el organicismo de Spencer, es la génesis de la escuela estructuralista en ciencia política, ¿no? También tenemos los aportes de Durkheim, que hablaba sobre la solidaridad mecánica, sobre la solidaridad orgánica, de cómo se pasó, hubo un tránsito en la sociedad en una solidaridad basada en la necesidad de sobrevivir a una solidaridad más orgánica en los tiempos actuales, ¿no? Todos estos teóricos sociales y sociólogos de la política, desde su perspectiva, han aportado con una base conceptual a partir de la cual se han desarrollado las futuras concepciones que existen sobre la ciencia política.